Bien. Bueno, chicos, a ver, ayer estuvimos viendo la primera parte, o la segunda, si se quiere, de lo que es una introducción general a los sistemas operativos, describiendo cuestiones generales, volando por arriba de los distintos temas que abarca un sistema operativo. Hoy vamos a seguir con eso y vamos a terminar ese sobrevuelo a los sistemas operativos. Y eh, vamos a intentar arrancar, sí, vamos a arrancar con la siguiente unidad, que ya es procesos. ¿Sí? Ya, por supuesto, tuvimos que ver algo de procesos en concurrencia, no nos quedó otra, pero solamente lo mínimo indispensable. Ahora vamos a ver algo de procesos, a profundizar un poco los temas referentes a procesos. En el día de mañana, jueves, lo que vamos a hacer es empezar a ver algunas cuestiones de práctica y vamos a trabajar, vamos a hablar un rato para que quede bien clara la idea del proyecto de software que tienen que hacer. Si bien tienen todo febrero para hacerlo, la idea es que ustedes eh, desde ya, desde la semana que viene quizás, empiecen a investigar, a hacerse una idea, a ver cómo van a hacer lo que tienen que hacer. Que ya definan la semana que viene sobre qué van a trabajar y luego empezar a trabajar. De a poco, tranquilo, porque para eso tenemos, digamos, febrero como para poder darle un buen toque definitivo al software. Así que mañana vamos a empezar a meternos un poco en el mundo de la práctica. Hoy y una parte de mañana quizás vamos a dedicarnos a teoría. Bien, vamos a terminar de repasar los temas generales de sistemas operativos entonces. Hablando de la estructura del sistema operativo, que es donde habíamos quedado ayer. Hola, Cristian. Eh, Hablando de estructura del sistema operativo, que es donde habíamos quedado ayer, habíamos mencionado el hecho de la multitarea o tiempo compartido, que es una extensión lógica, dijimos, de la multiprogramación. ¿Sí? Multiprogramación era un montón de programas, muchos programas, en realidad, para ser estrictos, más de uno, listo, con posibilidad de ejecutarse en una CPU, en un mismo sistema. Eso es la multiprogramación. Entonces, una extensión lógica, como dice aquí, es la posibilidad de que distintos usuarios puedan compartir el uso de ese mismo equipo ejecutando distintos procesos. Ahí hay algunas características de este tipo de sistemas. Habíamos mencionado, el tiempo de respuesta era una característica vital a estudiar y tener en cuenta cuando uno diseña un sistema operativo de tiempo compartido. Tenemos que tener en cuenta para eso, es vital, por supuesto, digamos, para tener buenos tiempos de respuesta tenemos que trabajar mucho sobre la planificación de la CPU. Planificación de la CPU es básicamente decir eh, cuándo se va a ejecutar qué proceso. Esa es la decisión que tiene que tomar el sistema operativo en planificación de CPU. Recuerden, en multiprogramación, en un ambiente con un único procesador, lo que tenemos son muchos programas que quieren ejecutarse. Entonces, el sistema operativo, administrando todos los recursos, lo que hace es elegir con alguna política apropiada o para el caso, lo que tiene que hacer es elegir un proceso para largar a ejecutar. Inmediatamente después, una ventanita de tiempo después, tiene que elegir otro proceso para ejecutar y así dándole a cada uno de los procesos de los distintos usuarios un poquitito de tiempo como para que todos puedan ver que sus trabajos avanzan. Eso era la multitarea. Pero bueno, la planificación de la CPU es básicamente eso, ¿sí? Decidir
en qué momento, cuánto tiempo eventualmente también, va a ejecutar qué proceso. Y eso es lo que, en definitiva, junto con algunos otros factores, va a determinar los tiempos de respuesta que pueda llegar a brindar los distintos procesos a sus usuarios. Bien, habíamos mencionado muy por arriba lo que era la memoria virtual, ¿sí? Que era la simulación. Digamos, estamos simulando en un sistema tener más memoria de la que realmente tenemos instalada como memoria principal, ¿sí? Sumamos una porción de memoria secundaria a la memoria principal y a todo ese conjunto unificado lo llamamos memoria virtual. Y se maneja como una sola cosa, ¿sí? Toda esa gran memoria. Esa es la memoria virtual. Bien, hasta ahí habíamos llegado ayer. Ahora nos queda hablar de cómo funciona, básicamente de algunos principios básicos de funcionamiento del sistema operativo, aunque algunas cuestiones ya se mencionaron, ustedes la habrán leído quizás, las vamos a repasar un poquito también. Les había pedido que lean interrupciones, bueno, quizás para la semana que viene lo que tienen que tener leído es los primeros capítulos de alguno de los libros, incluyendo procesos. Es decir, tienen que leer las generalidades de sistemas operativos, tratamiento de interrupciones, que puede estar en algún anexo o en el primer capítulo quizás, y ya el primer capítulo que hable de procesos, cosa que ya estén en tema, ¿sí? Así lo vimos y ustedes lo pueden repasar en el libro. Bien, cuando un sistema operativo funciona, dijimos que era el sistema operativo un programa conducido por interrupciones. Y sí, básicamente es interrupción tras interrupción lo que guía la ejecución de un sistema operativo. El sistema operativo empieza a ejecutar cuando ocurre una interrupción y eventualmente deja de ejecutar cuando también se generan interrupciones. Así que siempre hay interrupciones. La ejecución de nuestros procesos genera interrupciones. La ejecución del propio sistema operativo genera interrupciones. La ejecución de operaciones de entrada-salida en los dispositivos de entrada-salida genera interrupciones. El propio CPU genera interrupciones. Todo el mundo acá genera interrupciones. Entonces son importantísimas las interrupciones para el estudio, para el diseño de los sistemas operativos. Hay distintos tipos de interrupciones, depende del autor que ustedes lean, van a encontrar distintas clasificaciones de interrupciones, pero alguna básica sugiere que hay interrupciones, o las interrupciones clásicamente llamadas interrupciones, de hardware, ¿sí? Son las que ocurren en la CPU, y que provienen de un dispositivo típicamente conectado, un dispositivo de entrada-salida conectado a la CPU, de algún modo, que interrumpe a la CPU, ¿no? Mientras que después hay otras interrupciones que denominamos por software y que tenemos dos tipos, que las llamamos de dos modos, excepciones o traps, ¿sí? Se produce una excepción, hay una pequeña diferencia entre una y otra, pero son básicamente ocurrencia de algún inconveniente en la ejecución de una instrucción, ¿sí? O alguna condición de error que se produce también por la ejecución de interrupciones, de instrucciones. Entonces, tenemos básicamente las de hardware y las de software. Reitero, ustedes van a encontrar en distintos autores distintas clasificaciones, pero bueno, hay algunas que ocurren por consecuencia de hardware, ¿sí? Es decir, si vemos un viejo procesador, lo que vamos a ver es que en alguna patita del procesador se levanta una señal indicando a 5 volts o lo que sea, indicando que hay una interrupción.
Bien. Hay que, a medida que ejecuta el sistema operativo, debemos destacar que existen típicamente dos modos de operación del hardware, dice ahí. ¿Qué es ese modo de operación del hardware? Es el funcionamiento de la CPU, cómo funciona la CPU, cómo funciona el fierro, ¿sí? Tiene dos modos básicamente de operar, uno en modo privilegiado y el otro en modo usuario o modo normal. Eh, por supuesto que cuando la CPU está operando en un modo o en otro, hay un bit que se llama bit de modo en la propia CPU que indica que la CPU en ese momento está ejecutando en modo privilegiado o no, ¿sí? Con ese bit de modo lo sabemos, consultándolo. ¿Por qué existe esto? Porque hay en el repertorio de instrucciones del procesador, hay algunas de esas instrucciones que deben ser ejecutadas exclusivamente en el modo privilegiado, ¿sí? Hay en el repertorio de instrucciones que tiene el procesador algunas instrucciones que solo pueden ser ejecutadas en ese modo privilegiado. Es decir, si el sistema operativo cambia el bit de modo y pone a la CPU en modo privilegiado, en ese modo se puede ejecutar cualquier instrucción del repertorio de la CPU. Mientras que, si ese bit de modo está en un modo no privilegiado, o modo usuario o normal, por supuesto que las instrucciones del repertorio de instrucciones del procesador que son privilegiadas no se pueden ejecutar y pueden, normalmente lo que va a pasar es que va a causar una excepción. Eso va a ocurrir, ¿sí? Bien. Hay llamadas al sistema operativo. Las llamadas al sistema operativo también son interrupciones por software que ocurren por la ejecución de alguna instrucción proveniente de un proceso de usuario. Es decir, mientras un proceso de usuario se está ejecutando, puede hacer una llamada al sistema operativo, típicamente cuando quiere escribir un dato en algún dispositivo. Entonces, se hace una llamada al sistema operativo y el sistema operativo toma intervención, como en toda interrupción, cambia el modo a privilegiado, se ejecuta la rutina de atención de esa llamada al sistema y el sistema, luego entonces de que es atendida esa llamada al sistema, el sistema operativo o esa rutina vuelve a pasar el bit de modo a modo usuario y le devuelve el control al proceso de usuario. Siempre que se devuelve el control del procesador a un proceso de usuario, el bit de modo es seteado a modo usuario por el sistema operativo. Mientras que cada vez que toma intervención y toma control de la CPU, el sistema operativo, ese bit de modo se pasa a modo privilegiado. Entonces, básicamente tengan en cuenta que cuando se está ejecutando el sistema operativo o algún proceso del sistema operativo, el bit de modo va a estar seteado en modo privilegiado. Entonces, el sistema operativo puede ejecutar cualquier instrucción del repertorio del procesador. Cuando el sistema operativo deja de ejecutarse y cede el control de la CPU a un proceso de usuario, lo pone en modo usuario. Cosa que, si eventualmente el proceso de usuario tuviese la intención de ejecutar una instrucción que es privilegiada, no lo puede hacer. Se produzca una excepción y el sistema operativo toma el control, se fija por qué ocurrió la excepción y se da cuenta de que ese proceso intentó
ejecutar una operación no permitida en ese modo, en modo usuario. Nos lo puede indicar y quizás ese proceso sea matado por el sistema operativo, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a un modo de funcionamiento básico del sistema operativo. Algunas cosas que debe hacer el sistema operativo, que debe proveer, alguna funcionalidad que debe tener todo sistema operativo. Tiene que administrar procesos. Esto es como un índice, ¿no? Tiene que administrar la memoria principal. Tiene que administrar el almacenamiento secundario. Entonces, almacenamiento primario, secundario, tiene que administrarlo. El almacenamiento terciario también lo administra el sistema operativo, por más que no esté acá. Tiene que administrar el subsistema de entrada-salida y tiene que proveer protección y seguridad. Esas son algunas de las cosas que el sistema operativo debe hacer, alguna funcionalidad que debe tener. Bueno, vamos a pasar a un vistazo de los procesos. Esto ya lo conocen, es un programa en ejecución. Ustedes hacen un programa, escriben un código fuente, lo compilan, y eso se convierte luego, cuando lo quieren ejecutar, en un proceso. Algo de eso ya vimos, y después lo vamos a ver más en profundidad en la próxima unidad. Entonces, todo programa que yo quiero largar a ejecutar, el sistema operativo lo que tiene que hacer es, toma ese programa que es una entidad pasiva, que es una entidad estática, ¿sí? Es algo que escribí y está ahí quietito, no tiene vida, ¿sí? Es un código fuente, es un texto pasado inclusive a código ejecutable, pero no deja de ser una entidad estática. Yo lo convertí en ejecutable, pero son instrucciones, son datos, son punteros, ¿sí? No deja de ser eso. Ahora, si yo lo lanzo a ejecutar a ese programa, el sistema operativo lo que debe hacer es sacarlo, tomar ese programa de la memoria secundaria, lo convierte en un proceso, algo de eso ya vimos, pero después vamos a entrar en más detalle, lo convierte en un proceso, configura, arma y configura las tablas que necesite para que eso funcione, para que la ejecución de ese proceso sea factible, porque tiene que administrarlo. Para administrar la ejecución lo que tiene que hacer es tener información sobre ese proceso y la almacena normalmente en tablas que vamos a ver. Y lo larga a ejecutar, ¿sí? Entonces, un programa ejecutable con instrucciones de código máquina es un ente estático. El sistema operativo, cuando yo le pido que lo ejecute con un doble clic o porque en la línea de comando escribo el nombre y le doy enter, el sistema operativo lo toma, lo levanta de memoria principal, lo convierte en un proceso, le agrega información, rearma, reconfigura las tablas de sistema operativo y lo larga a ejecutar cuando puede. Pero el hecho principal que queremos destacar es que en el medio lo tiene que convertir en un proceso. Para que un programa se ejecute, el sistema operativo lo tiene que convertir en un proceso. El proceso se dice que es un ente vivo, que es ese programa pero en ejecución. Hay muchas definiciones, ¿sí? La más conocida y más universalmente aceptada es esa, que es un programa en ejecución. Pero los programas, para poder ejecutarse, normalmente requieren recursos, entre ellos CPU, memoria, archivos, entrada-salida, entre ellos. Hay otro tipo de recursos también. La terminación de un proceso debe permitir recuperar los recursos reusables. Cuando un proceso termina, ya deja de usar la CPU, porque si la sigue ocupando, digamos, por algún intervalo de tiempo, no la necesita. Debe permitir liberar la memoria que estaba ocupando, debe permitir liberar todos los recursos que estaba ocupando, ¿sí?
Cuando un proceso termina, debemos hacer que todos los recursos que tenía asignados los devuelva. Los toma el sistema operativo, que es el administrador de todo eso, para que se lo pueda dar a otros procesos que lo están necesitando. Sí, bueno, es una cosa quizás trivial, pero no deja de ser verdad y ser importante de destacar. Bien, cuando el sistema operativo hace administración de procesos, tiene que crear y eliminar procesos. Y los procesos pueden ser de usuario o de sistema. Proceso de usuario es un programa que ustedes hicieron y lo largan a ejecutar. Eso se convierte en un proceso de usuario. Ahora, hay sistemas operativos que también, digamos, tienen procesos. Trabajan como procesos. Entonces, el sistema operativo, a medida que se está ejecutando, es un programa en ejecución, con lo cual no deja de ser un proceso, es un proceso más. Hay algunos sistemas operativos que en realidad no tratan al sistema operativo como un proceso en sí mismo, porque es el amo, es el dueño de los recursos, es el administrador de todo, y no tiene un tratamiento ese programa, sistema operativo, como un recurso, como un proceso más. ¿Sí? Algunos sistemas operativos trabajan así. Sin embargo, hay otros que sí son procesos. Los programas del sistema operativo, cuando se ejecutan, se convierten en procesos como cualquier otro. Con privilegio, por supuesto, pero son procesos. Entonces, por eso hablamos de procesos de usuario y procesos del sistema. ¿Sí? También, administrando procesos, un sistema operativo debe suspender y rehabilitar procesos. Suspender los procesos, a ver, por ahora lo vamos a hablar en términos de que un proceso está ejecutándose y yo, sistema operativo, administrador de todo el equipo, lo que hago es suspenderlo, dejar que ese proceso, sacarle la CPU y dejar que no la use más por un tiempo. Los tiempos normalmente son pequeños a la percepción humana, ¿no? Por supuesto. En algún momento el sistema operativo los rehabilita. Y hay distintas formas y distintos niveles de suspensión y rehabilitación de procesos. Una es simplemente tenerlo parado un ratito, pero listo para volver a ejecutarse. Otra es tenerlo bloqueado. Y otra es darle una suspensión un poco más duradera, digamos. Yo, sistema operativo, digo, mira, a vos, como no te estás ejecutando prácticamente, te voy a suspender, te voy a dejar un rato en memoria secundaria, guardado por ahí, y no te voy a dar la CPU por un buen rato. Hay procesos de esos, en todo sistema. Entonces, el sistema operativo en algún momento después, cuando las circunstancias lo meriten, lo rehabilitará, ¿sí? Después vamos a hablar, cuando hablemos de los estados de los procesos, vamos a hablar de esto. Bueno, el sistema operativo tiene que suministrar mecanismos para la sincronización de procesos, que ya lo vimos, y comunicación de procesos. Así como también proveer mecanismos para que no se produzcan interbloqueos, que también vimos en concurrencia. Todos esos temas de concurrencia que normalmente se revisitan en sistemas operativos, este año, por cuestiones obvias, no lo vamos a ver, ¿sí? En sistemas operativos, por supuesto. Bien. Una de las funciones que tenía un sistema operativo era administrar el almacenamiento también. Esa administración de almacenamiento, la visión que tenemos que tener hoy de un sistema operativo es que el sistema operativo tiene que dar
una vista lógica uniforme, dice ahí, acerca del almacenamiento. Entonces, si yo implemento un sistema de archivos en el cual ustedes ven carpetas y ven archivos, es lo que visiblemente ustedes pueden percibir, ¿no? Si eso está en un disco magnético, si eso está en un disco sólido, si eso está en una cinta, si eso está en un disco óptico, o no me importa dónde esté, el sistema operativo lo que tiene que hacer es proveer una visión lógica uniforme. Yo sigo viendo carpetas, ¿sí? Listas de carpetas, y dentro de cada carpeta, lista de carpetas y archivos, y también me meto adentro y lista de carpetas y archivos, y así sucesivamente. Independientemente de dónde estén físicamente soportadas esas carpetas y archivos, que en definitiva son todos archivos, ¿sí? Eso es proveer una visión lógica del almacenamiento. No me importa, yo oculto las particularidades de los dispositivos donde están soportados, donde está soportado mi almacenamiento, y proveo al usuario de una visión lógica uniforme, independientemente de dónde estén soportados los archivos que estoy almacenando. Bien. Para la administración de los archivos en particular, normalmente se organizan en directorios, que no sé si les resultará familiar o no el término, pero son las carpetas. Directorio era en otras épocas, ¿no? Hasta DOS o hasta los primeros Windows eran directorios. En sistemas tipo Linux, Unix y demás siguen siendo directorios. Pero a partir de un Windows, no sé, 95 en adelante, quizás desde ese año, en el universo Windows y Linux y algunos entornos, y los entornos gráficos de Linux y Unix y demás, ahí ya se empezaron a llamar todas carpetas, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo mismo, visto de otro modo, visto gráficamente quizás. Pero no dejan de ser directorios. Entonces, bueno, los directorios estos sirven para organizar la información que nosotros tenemos guardada, ¿no? En forma de archivos. Ahora, para poder hacer una administración correcta, también tenemos que saber quiénes son los usuarios que pueden acceder a esos archivos y directorios y qué pueden hacer, ¿sí? Esto es, por arriba, lo que tenemos que, la funcionalidad que tiene que proveer el sistema operativo para eso. Entonces, las actividades del sistema operativo incluyen crear y borrar archivos y directorios. Lo mismo, fíjense que lo mismo pasa con los procesos, ¿no? El ABM de procesos, digamos. Bueno, ABM de archivos y directorios. Tiene que proveer primitivas para manipular archivos y directorios y mapear los archivos en la memoria secundaria, claro. A ver, yo proveo una lista al usuario de sus archivos organizados en los directorios. Pero le estoy mostrando al usuario una visión simplificada y muy prolija de lo que son sus archivos. Sin embargo, en el medio físico donde están soportados, la asignación de el espacio que ocupan esos archivos puede ser muy distinta, ¿sí? Es algo no uniforme, ya tenemos diferencias entre los dispositivos. Y además, no tengo todos los archivitos uno a continuación del otro dentro de un archivito, dentro de una carpetita física y que están todas adentro de una carpetita que es el usuario fulanito de tal. No, la organización física de los archivos en los dispositivos de almacenamiento es no solo no homogénea, sino que es un lío.
cuando lo veamos, ya van a ver que la disposición de un archivo en un disco es todo un tema. Entonces, yo tengo que proveer algún mecanismo que me permita identificar o definir esa entidad lógica que es un archivo con todas las partes físicas que lo componen, ¿sí? Yo veo un archivo que tiene un nombre, punto, una extensión, ¿sí? Y es una entidad lógica y yo sé que ahí adentro tengo la información de tal cosa. Sin embargo, físicamente en un dispositivo eso puede estar guardado en diferentes lugares, en distintos pedazos, y el sistema operativo tiene que saber cómo reconstruir, juntar esos pedazos y mostrármelos cuando yo los quiera recuperar. Y tiene que saber también qué hacer y cómo hacer cuando yo lo modifico y lo guardo. ¿Eh? Tiene que ir, buscar espacio, guarda un pedazo en un lugar, otro pedazo en otro, y tiene que tener la información para después entonces poder recuperarlo como esa entidad que yo guardé como archivo, esa entidad lógica que yo vi muy bonita en el procesador de texto, vi un archivo con un texto que estoy escribiendo, pero resulta que cuando lo guardé, en el disco terminan siendo pedazos de datos por todos lados. Ese mapeo de lo lógico a lo físico lo tiene que manejar el sistema operativo. No es una cuestión trivial, ¿sí? Hay mucha tela para cortar en ese tema. Bien, normalmente lo que se usa para guardar datos son discos magnéticos. Ahora están apareciendo discos grandes sólidos. Eh, y tienen el almacenamiento, bueno, ustedes ya lo saben, ya están en tercer año. Si yo deseo guardar información en forma duradera, lo que tengo que hacer es guardarlo en memoria secundaria, ¿no? En discos o algo por el estilo, en discos de algún tipo. Mientras que todo lo que tengo guardado en memoria principal se puede llegar a perder, es volátil. La velocidad del sistema depende de esa memoria auxiliar y cómo es administrada. A ver, un sistema operativo hace administración de el almacenamiento secundario también, porque es lento. ¿Sí? El disco magnético es lento. El disco sólido, bueno, es mucho más rápido, pero igualmente sigue siendo lento. Es lento, entonces lo tenemos que usar bien, porque si no, la performance en general de mi sistema se degrada, por supuesto. Los discos sólidos son mucho más rápidos. Así todo, requiere administración para hacer un buen uso del espacio y, por supuesto, también demora poco tiempo acceder, sí, demora poco tiempo. Así todo, si hacemos una buena administración, lo vamos a usar mejor. ¿Eh? Fíjense que el sistema operativo también hace administración de la memoria principal, que la memoria principal es bastante rápida. Sin embargo, para darle buen uso, la tiene que administrar alguien, como el sistema operativo. No lo puedo administrar yo. Primero por inconveniencia, porque es engorrosísimo para mí escribir código en binario, en hexa, para administrar la memoria yo mismo, ¿no? Y por otro lado, normalmente una vez que tenemos en un sistema operativo programada una buena administración de la memoria, ya está, no lo tengo que volver a hacer cada vez que lo quiera utilizar. Bien, entonces, ya sea que el dispositivo sea rápido, sea lento, necesito administrarlo para hacer un buen uso, tanto en términos de eficiencia del dispositivo por el lado de tiempos de acceso, como también por el uso en espacio, ¿sí? En cómo lo voy a utilizar. Algunas actividades del sistema operativo para administrar el uso de discos, por ejemplo. A ver, digo discos porque es el medio por excelencia.
tiene que, el sistema operativo, administrar el espacio libre. Tiene que hacer asignación de almacenamiento y hacer una planificación del uso del disco, que eso lo vamos a ver, por supuesto. Entonces, el sistema operativo hace asignación de almacenamiento. Cuando yo, usuario, pido grabar un archivo, el sistema operativo es el que tiene que determinar dónde va a ir a parar dentro del espacio libre que hay en el disco, dónde va a ir a parar ese archivo. Y lo guarda en diversos lugares del disco. Pero claro, para saber cuáles eran los espacios libres que había, tiene que administrar, tiene que estar en conocimiento. Por eso tiene que hacer también administración del espacio libre. Entonces, una vez que guardó el archivo y armó las tablas que le permiten reconstruir todo ese archivo, lo hizo en base a que ya sabía el sistema operativo dónde había lugar libre como para poder guardarlo. Tiene que hacer, entonces, administración para asignarle espacio en el disco al archivo, pero también para eso necesita, obviamente, hacer una administración de todo el espacio libre que hay en el disco. Por supuesto que una vez que yo ocupo, yo sistema operativo, guardo datos de un archivo en una parte del disco, tengo que hacer algo, ¿no? Alguna cosa tengo que actualizar, yo tengo que marcar en alguna tabla, en algún lugar, que esa parte del disco ahora está ocupada, ya no está libre, ¿no? Y párrafo aparte merece, o discusión aparte merece el último punto ese de scheduling de discos. Scheduling o despacho o planificación tiene que ver con, ustedes recuerden que nosotros estamos hablando en principio de sistemas multiprogramados. Normalmente estamos hablando de sistemas multiprogramados, donde hay muchos procesos ejecutando, hay diversos procesos ejecutando, y todos ellos están queriendo utilizar discos. ¿Sí? Cada vez que quieren guardar un dato en un disco, y están haciendo uso de disco. Entonces, todos esos procesos pugnan por escribir en este archivo, en este otro archivo, en el otro, en el de más allá. Puede llegar a ser bastante inconveniente que no organicemos desde el sistema operativo el acceso al disco de una forma apropiada. Si yo dejo que el disco sea accedido aleatoriamente, es decir, o por orden de llegada de las peticiones, probablemente me encuentre con que tenga que acceder a una ubicación del disco, porque un proceso quiso escribir en esa ubicación, y la siguiente ubicación, la siguiente petición para escribir o leer desde el disco, está en la otra punta del disco. Entonces, ustedes, si recuerdan algo de lo que es la estructura de un disco magnético, que es por excelencia, digamos, el dispositivo de memoria secundaria que vemos, mover el dispositivo, mover la cabeza de lectura-escritura desde una posición del disco hasta otro lugar, y esto lo vamos a estudiar más tarde, más adelante, es muy lento, es muy trabajoso, me cuesta mucho tiempo. Entonces eso se intenta evitar si quiero hacer un uso eficiente del recurso disco. Entonces tengo que poner cierto orden. Ustedes imaginen entonces de cómo pueden llegar a ocurrir las cosas. Muchos procesos hacen peticiones a distintos lugares del disco por distintos archivos. Lo que se hace es entonces que esas peticiones vayan a encolarse en una lista que el sistema operativo administra. Entonces luego lo que hace el sistema operativo es implementar sobre esa lista de peticiones una política de ir atendiendo las peticiones en un orden determinado que a mi sistema operativo me interesa para hacer un mejor uso de los recursos. Y ahí de nuevo empezamos con la misma historia de siempre, con la dicotomía que tenemos entre si favorezco el uso
de los recursos o si favorezco a los usuarios. Entonces, si yo quiero ser un poco más equitativo con los usuarios, debería, yo sistema operativo, atender las peticiones en el orden de llegada. Pero eso puede traer inconvenientes, como decíamos antes, y continuamente de un lugar del disco a otro, y me lleva mucho tiempo. Eso hace que el disco tenga una muy baja performance. Con lo cual, entonces, me puedo mover al otro extremo y decir, no, lo que voy a hacer es que sean atendidas todas las peticiones que están cerquitas una de otra. Bien, bárbaro, fenómeno. Para el dispositivo va a estar muy bueno eso. Y va a funcionar muy rápido. Ahora, el pobre proceso de usuario que quedó del otro lado del disco se va a ver totalmente relegado, ¿sí? Entonces, ahí estoy, en este caso, favoreciendo al recurso, favoreciendo al sistema, en definitiva, la performance del sistema, pero estoy atentando contra el trato equitativo que deben recibir los usuarios, los procesos de usuario. Entonces, como siempre, después empezamos. Entre un extremo y otro, tenemos también, de nuevo, todo un abanico de posibilidades, de algoritmos que implementan distintas políticas de atención de peticiones a disco. Y nos quedaremos con lo que mejor nos venga, obviamente. Terminamos con soluciones de compromiso. Bien, el scheduling de disco entonces es planificación de peticiones a disco, ¿sí? Recuerden que estamos siempre en ambientes multiprogramados. Bien, algún almacenamiento masivo no necesita ser rápido. Bueno, el otro día vimos la jerarquía de memorias, veíamos desde lo más rápido de memoria, que son registros de procesador, hasta memorias terciarias o ternarias, donde estamos hablando de cintas, estamos hablando de discos ópticos, etc. Donde no necesariamente tienen que ser rápidos. ¿Qué pasa? Cuando queremos resguardar información y no estamos apurados en tiempo, quizás, y bueno, usamos esas memorias que son más baratas, ¿sí? El precio por gigabyte de esas memorias es más barato. Es más barato, qué sé yo, lo que hasta ahora era un disco de esos ópticos o que una memoria principal. Entonces, bueno, usamos eso. Pero claro, lo uso cuando no estoy apurado en tiempo. Si yo necesito acceso rápido, soné, ya tengo que empezar a subir un poco en la escala. Por supuesto que es más caro, ¿no? Entonces, si quiero que sea más rápido, me iré a un disco. Si quiero más rápido, iré a un disco sólido. Más rápido, iré a la memoria principal. Y más rápido, iré a la caché. Y más rápido, allá al registro de procesador. Pero bueno, esto de que no necesariamente toda memoria tiene que ser rápida, no todo almacenamiento masivo tiene que ser rápido, no es así, ¿no? Puedo tener, digamos, necesidades de almacenar en forma masiva datos que no requieran un acceso rápido. Entonces, cuando ese es el caso, yo puedo utilizar memorias masivas que no son rápidas, por supuesto. Este cuadrito muestra, no recuerdo, hay que ver esta versión del libro de cuándo es, pero será, no sé, unos 5, 6, 7 añitos atrás. Pero bueno, sirve para comparar los tiempos de acceso, ¿sí? Y para que nos demos cuenta, digamos, para tener en cuenta de las diferencias que hay en capacidades o tamaños relativos y, bueno, no tenemos costos acá, pero las velocidades de acceso, los tamaños, como para tener algún tipo de comparativa, sobre todo tiempo de acceso. Fíjense, un registro,
lo puedo acceder más o menos entre 0,25 y 0,5 nanosegundos. ¿Se acuerdan cómo era, no? Tenemos segundo, tenemos milisegundo, microsegundo, milimicro, nanosegundos. Entonces tenemos milésimas de segundo, los milisegundos, microsegundo es millonésima, y nanosegundo estamos yendo a la milmillonésima, es decir, a la -9. Tienes a la -9, no estamos yendo. Esos son los tiempos de acceso típicos de registros, desde hace unos años atrás. Hoy quizás bajaron un poquito estos. Una memoria caché es un poquitito más alto, ¿no? Luego la memoria principal es relativamente bastante más alto el tiempo de acceso, mientras que un almacenamiento en disco, claro, este disco es, por supuesto, magnético, ¿no? Es infinitamente más grande el tiempo de acceso, ¿no? Tenemos muchísima... Ahí tenemos una gran variación. Y si tuviéramos un almacenamiento terciario al lado, sería mucho más lento aún, ¿no? El tiempo de acceso. Algo interesante de destacar es quién administra los registros y el compilador, porque es el compilador el que en definitiva dice dónde va a parar un valor, a qué registro del procesador va a parar un valor, a qué otro registro va otro valor, y a qué otro registro va a ir a parar la suma del resultado, por ejemplo, ¿no? A la caché la administra el hardware. El hardware mismo es el que hace esa copia, ¿sí? Cada vez que accedo a la memoria principal, el mismo hardware se encarga de copiar esa porción de datos que me interesa a la caché. Mientras que la memoria principal la administra completamente el sistema operativo, lo mismo que el almacenamiento en disco. ¿Y dónde está soportado o por qué está soportado, digamos, cada una de ellas? Los registros están, digamos, soportados o lo precede la caché, a la caché la memoria principal, a la memoria principal el disco y así sucesivamente. Me están escuchando, ¿no? Tengo una pregunta, profe, con lo anterior, lo del Sí. soporte. Dale. Dice soportado por el compilador en el registro. ¿Eso es el compilador de qué lenguaje máquina? No, el compilador del lenguaje en el que vos hayas escrito, ¿no? Ese mismo es el que te genera código máquina. Y ese mismo es el que se la tiene que arreglar para meter una variable en un registro o en otro. ¿Sí? Yo tengo un programita que lo escribí en C. Lo tengo que compilar para que ejecute. Compilar y linkear para convertirlo en ejecutable. Ese compilador es el que dice, en definitiva, dónde va a ir a parar el valor X. El valor de la ese variable X. compilador no maneja, digamos, la caché. La caché no. No, la caché se maneja solita, digamos. Cuando se produce el acceso a memoria y se requiere que de la memoria traer algún dato para el procesador, para ejecutar o para lo que sea, esa porción de datos que va a parar al procesador me la copio en la caché. Esa porción de datos de la página que voy a buscar en la memoria, me la guardo en la caché. Y esa caché, ese guardado en la caché, lo hace directamente el hard, ¿sí? Lo hace el hard. Yo no, digamos, ahí el compilador no tiene nada que ver, la instrucción del procesador tampoco, no, lo hace el mismo hard. Pues si no, estaría consumiendo mucho tiempo, mucho recurso. Bueno. Entrada-salida era otra cosa que tenía que administrar el sistema operativo, era una de las funcionalidades que debía proveer. Uno de los objetivos del sistema operativo es ocultar
al usuario las particularidades del hard de los dispositivos. Así como con el disco, con cualquier otro dispositivo. Es decir, recién hablábamos de dispositivos de almacenamiento, que deberíamos ocultar las particularidades de esos dispositivos. En realidad, para entrada-salida, tenemos que lo que hacer es ocultar las particularidades de cualquier dispositivo de entrada-salida, de todos los dispositivos. Y también proveer una vista uniforme, lo más uniforme posible, para uso de los programas. Entonces, eso de proveer una vista uniforme es, quizás desde el sistema operativo, proveer un servicio que sea escribir, y ese escribir para el proceso de usuario sea exactamente lo mismo, independientemente de si va a escribir en un disco, o si va a escribir en la pantalla, o si va a escribir en una placa de red. ¿Se entiende la idea? Son todos dispositivos por ahí de salida o de entrada-salida, pero lo que yo estoy haciendo es, desde mi programa de usuario, llamar una primitiva del sistema operativo, escribir dato en tal lugar, en el disco. Y cuando voy a escribir en la placa de red es lo mismo, escribir dato y otro parámetro será placa de red. A ver, hablamos groseramente, ¿no? En este nivel inicial. Pero vean la forma, digamos, de proveer una visión uniforme, homogénea, del acceso a los dispositivos, ¿sí? Yo quiero escribir, si es una placa de red, si es un disco, si es una pantalla, yo no tengo que conocer las particularidades, yo usuario, ¿sí? Que estoy programando. Entonces yo quiero escribir en la pantalla, escribir en el disco, escribir en tal cosa, y listo. Se encargará el sistema operativo por abajo de proveerme esa capa del medio uniforme y homogénea, cosa que yo ni me entere de cómo realmente se escribe en un disco, o se escribe en la pantalla, o se escribe en la placa de red. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, algunas cosas que el sistema operativo hace para de la entrada-salida es hacer buffereo, que tiene que ver con un almacenamiento temporal de datos, ¿sí? Normalmente ya vamos a ver que hay procesos que generan datos y que esos datos que genera ese proceso no pueden ser consumidos inmediatamente. Entonces, para no parar ese proceso que está produciendo, lo que hago es meterlos en un buffer, en una memoria intermedia. Y el que los consume, los va consumiendo de ahí a medida que puede, ¿sí? Entonces, es como poner en el medio de un procesador el buffer. Tengo alguien que produce datos, alguien que los consume, pero en el medio yo pongo una memoria intermedia. ¿Para qué? Para que las distintas velocidades a las que trabaja el productor y el consumidor se vean un poco amortiguadas, ¿sí? Esa es la idea del buffer. Caché, bueno, caché es una idea, es la idea del acceso más rápido, digamos, ¿no? Copiando lo que yo necesito en una memoria más rápida para que si lo necesito inmediatamente de nuevo, por el principio de localidad de referencia, lo tenga más rápido, lo tengo en una memoria más rápido, ya lo uso de ahí. Entonces, luego, bueno, ya hablamos de proveer una interfase general y de suministrar los drivers para los dispositivos específicos, que tiene que ver también con, ahí sí, el sistema operativo implementa, digamos, los drivers, son implementados para ese sistema operativo, y son esos los que saben exactamente cómo manejar el disco a la
con precisión, ¿sí? Saben exactamente qué es lo que le tienen que indicar al procesador del disco como para que el disco haga lo que yo quiero. Yo estoy acá arriba desde el sistema operativo, llamando al sistema operativo a escribir datos en disco. Son 3 parámetros, ¿no? Lo toma el sistema operativo y en las distintas capas del subsistema de entrada-salida, en algún momento llegará hasta el driver, y el driver será el que en definitiva le dice al disco: tenés que mover la cabeza de tal lado a tal otro, esperar a que pase el bloque número tanto. A partir de ahí tenés que leer. Una vez que leíste, Profe, se empieza a dejar cortar, ese tipo de... Caramba. Capaz que arrancó la otra Bueno, clase. entonces, el driver es el... Sí, ya ahora tenemos tres videos de este Arling, pobrecito. Bueno, ahora voy a ver cómo sigue el tema ya. ¿Me está escuchando ahora en este momento? Mejor que ayer. El driver es el que en última instancia se arregla con el dispositivo físico, ¿sí? Y sabe cómo hacer que el dispositivo tiene que hacer. Cuando yo desde arriba, en las distintas capas de software, le pedí que escriba un dato en el disco, punto. Abajo, paso por varias capas, y abajo el driver es el que instruye al disco exactamente con lo que tiene que hacer. A ver, un segundito, por favor, ya vengo. Efectivamente, entre lo que hace es cortar mi video. ¿Me escuchan? Se cortó, se escuchó muy cortado recién. Sí, cortadiño. Hola, hola. Ahora no, ahora estamos bien. A ver, ahí sí mejora un poco. Sí, se Acabo de cortar mi video. Y sí, en mi caso estamos con 3 videos a la vez. Bastante bien. Ahí mejoró. Dentro de Ahí todo, estamos bastante bastante bien. Bueno, mejor, bárbaro. Bien, manténgame informado, así no hablo en vano. Bueno, una característica que tiene que tener un sistema operativo, recuerden que los sistemas multiusuario, que los sistemas multiprogramados, eventualmente son multiusuario. En general, están preparados para ser multiusuario. Y entonces ahí ya tenemos que implementar algún tipo de protección. Y por otro lado, tenemos no solamente en los sistemas por ser multiusuario, tenemos que hacer que nuestro sistema también se pueda defender de ataques. Entonces, para eso tenemos lo que es protección y seguridad, son características de un sistema operativo. O de software en general, porque el sistema operativo es software. Entonces, protección es cualquier mecanismo que controle el acceso de procesos o usuarios a los recursos. Fíjense que es una cuestión un poco más interna, ¿sí? Los procesos en un sistema o los usuarios que en definitiva por medio de los procesos del sistema están utilizando el sistema. Esos procesos de usuarios pueden hacer un montón de
macanas, se pueden mandar un montón de macanas, pueden hacer un mal uso de memoria, pueden, por ejemplo, escribiendo en un lugar indebido, leyendo de un lugar indebido, ¿eh? Entonces el sistema operativo debe prever algún tipo de protección entre usuarios, entre procesos, y es por eso que después vamos a ver que cada proceso tiene su espacio que puede, su espacio propio que puede manejar para leer, para escribir, y hay un área especial quizás dedicada, compartida, en la que puede compartir información con otros procesos. Pero todo eso implica que estamos pensando en la protección que deben tener los distintos recursos respecto de los procesos, o de los usuarios en definitiva. Entonces estamos implementando algún tipo de protección, algún mecanismo de protección. Esa administración, esa implementación de la protección, por supuesto, consume recursos, y ¿quién la hace? El sistema operativo. Y es necesario, porque si no, cualquier proceso o cualquier programa que estoy haciendo yo le puede tomar la información al proceso de fulanito de tal que está ejecutando al lado mío en el mismo sistema. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, un proceso no se le debe permitir que lea o que escriba fuera de lo que es su área asignada por el sistema operativo. Eso es el caso típico, ¿no? Ahí tenemos que hablar de protección. Mientras que la seguridad no solamente está contra, por eso dice interno y externo, no solamente está confinada a proveer algún mecanismo de defensa sobre cuestiones internas, sino también sobre cuestiones externas, es decir, ataques por la red, por alguna red a la que esté conectada el equipo. Entonces, cualquier mecanismo de defensa que tenga ese sistema respecto de ataques deliberados, entonces estamos hablando de la seguridad de mi sistema. O sea, puede ser débil, puede ser media, puede ser alta, puede ser buena, la seguridad que tenga mi sistema. Son características del sistema operativo. Bueno, respecto a lo que hablábamos recién, cuando hablábamos de protección, los sistemas operativos deben distinguir entre usuarios para determinar quién puede hacer qué cosa. Entonces, para eso tiene que tener identificados a los usuarios, tiene que poder identificar y relacionar, tiene que poder tener algún tipo de vínculo entre usuario y, por ejemplo, los archivos que puede utilizar y de qué modo los puede utilizar. O entre el usuario y los procesos que larga a correr, a ejecutar. Y tiene que estar todo relacionado y actualizado dinámicamente. Por supuesto también, ya que hablamos de usuarios, bueno, en cualquier sistema operativo siempre hay grupos de usuarios también. El manejo de todas estas entidades, obviamente, es administración que hace el sistema operativo. Bueno, cambiando un poquito el eje de lo que veníamos hablando, sistemas distribuidos o computación distribuida en realidad tiene que ver con sistemas que pueden llegar a ser heterogéneos, es decir, distintas arquitecturas, puede ser, y distintos sistemas operativos, puede ser. Entonces puedo tener dos sistemas interconectados por una red, puede ser una red relativamente fuerte o no, como Internet, pero que pueden trabajar con objetivos en comunes, ¿sí? Son sistemas que están conectados por una red y que pueden trabajar con un objetivo en común. Hay programas distribuidos. Si yo hago un programa distribuido, lo puedo ejecutar, evidentemente, en distintas computadoras y los programas trabajan juntos. Para eso tenemos comunicación y sincronización, que es lo que ya sabemos hacer. También, así como existen programas de aplicación
de distribuidos, también existen los sistemas operativos distribuidos. ¿Qué hacen esos sistemas operativos distribuidos? Bueno, es un programa que corre en los distintos sistemas interconectados y le presentan al usuario la ilusión de que tiene un único sistema grande, ¿sí? Entonces, a ver, dicho groseramente, es como que sumo todos los discos de todos los sistemas que tengo interconectados y eso es mi almacenamiento y me lo muestra a mí como un único almacenamiento, ¿sí? O sumo los procesadores que tienen todos los equipos y digo, bueno, yo tengo todos estos procesadores para mí, ¿sí? Esa es la idea de la computación distribuida. Bueno, otras ramas, otras clasificaciones de lo que son los ambientes de cómputos. En la computación tradicional tenemos entornos de oficina y hogareños, equipos hogareños o de oficina. Cliente-servidor. Cliente-servidor, ustedes más o menos conocen el esquema de lo que es cliente-servidor, ¿no? Eso se puede dar cliente-servidor en un mismo equipo, se puede dar en distintos equipos, se puede dar a través de internet, no importa. Cliente-servidor es básicamente algún proceso operando como cliente y otro proceso operando como servidor y nada más. En cambio, peer-to-peer no tenemos una separación de cliente y servidor, sino que los dos son clientes y son servidores, ¿sí? Computación basada en web, bueno, ahí tenemos los nuevos paradigmas, el nuevo modelo, ¿sí? Es decir, bueno, yo lo tiro a la web al servicio que me provee, no sé, Amazon, qué sé yo. Y bueno, allá tengo capacidad de cómputo, tengo posibilidades de hacer, tengo una computadora a distancia, ¿sí? Bueno, a eso se refiere la computación en la web. Sistemas de propósitos especiales, sistemas de tiempo real. Sistemas de tiempo real, por ahí, ustedes, hay una materia para esto, pero son sistemas, en realidad, vamos a dar a ver, digamos que hay una clasificación que quizás en algún momento ya la vieron. Una clasificación de sistemas donde vemos que los sistemas de tiempo real son sistemas que deben dar respuestas en un tiempo determinado. No se puede, digamos, las respuestas que debe brindar el sistema están acotadas en tiempo. Las respuestas que debe dar el sistema están acotadas en tiempo y están perfectamente definidas. Esas respuestas no se pueden pasar de esos tiempos que yo tengo marcados como cotas. Normalmente esos tiempos son muy pequeños. El sistema debe responder en, no sé, una milésima, una 10 milésima de segundo, lo que sea. Pero no necesariamente un sistema de tiempo real es siempre tiempos de respuesta infinitesimales, ¿sí? Si yo tengo que un sistema debe dar respuesta sí o sí dentro de un segundo, y ese segundo es una operación tremenda de cómputo, bueno, podría llegar a clasificarlo también como sistema de tiempo real, ¿sí? Pues, estrictamente hablando, los sistemas de tiempo real son los sistemas que deben dar respuestas en un plazo de tiempo perfectamente definido. Eso me permite a mí moverme con esa ventana de tiempo. Pero bueno, está claro que desde lo cotidiano, tiempo real es respuestas inmediatas, ¿sí? La percepción tiene que ser como inmediata. Sistemas multimedia, bueno, son sistemas operativos de los equipos que proveen, qué sé yo, a ver, en la época de los reproductores de cassette, eso no tenía software, pero bueno.
Pero hoy, yendo a un reproductor de DVD que ya es viejo, eso ya tiene software. O yendo a un reproductor de música o de video a través de un dispositivo Sí, los DVD tipo tenían USB. software. ¿La casetera? Los DVD, los DVD. Ah, los DVD sí, sí, sí. Sí, DVD sí. Dije que no. No, Bueno, no, si le dije que no. continué la idea, le continué la idea. No, Disco, no, sí, sí, sí. No, la casetera no tenía eh, software, digamos. Era, apretabas el botón, era todo mecánico y eléctrico. Dale. Este, y bueno, no, no, sí, sí, los DVD sí, por supuesto. O los sistemas multimedia más modernos también, por supuesto. Son sistemas, digamos, embebidos, ¿no? Son, la consola, básicamente son embebidos. Play 2. ¿Cómo? La O Play la 2 que Play, tenía claro. la Sí, locura sí, del DVD. claro. Y después otros sistemas, bueno, para dispositivos móviles. Y hay más, pero bueno, es para que veamos que puede haber sistemas, digamos, operativos para distintos propósitos, ¿sí? Sistemas operativos para sistemas de tiempo real. Claro, si yo tengo un sistema operativo para un sistema de tiempo real que debe proveer respuestas, imaginen, a ver, siempre sale el caso de la aviación. Yo tengo sistema de vuelo automático que tiene que trabajar, tiene que actuar sobre los flaps, por ejemplo, o sobre los aleroncitos, que no recuerdo cómo se llama, por el flap es el alerón grande, ese no, no. Hay otros aleroncitos que son estabilizadores en las alas, que son los que hacen que el avión se mantenga en una posición horizontal, digamos, sin grandes movimientos que normalmente ocurrirían, ¿sí? No cabeceo, sino el otro movimiento lateral que no sé cómo se llama. Esos sistemas tienen que, a ver, están recibiendo velocidad del viento, velocidad propia del avión, están recibiendo un montón de datos y los tiene que procesar y responder en un tiempo muy, muy acotado, ¿sí? Está recibiendo una enorme cantidad de datos y actuar sobre esos estabilizadores de manera inmediata para evitar que el avión esté bamboleándose continuamente. Entonces, eh, si yo tengo una computadora que es la que hace toda esa recepción de datos y actúa sobre los estabilizadores, y no es un sistema de tiempo real, y probablemente, a ver, en un momento determinado el copiloto se puso a jugar con un jueguito, con la computadora que me hace el control de vuelo, ¿no? Entonces, le dio importancia, el sistema operativo de esa computadora le dio importancia al jueguito y no le dio tiempo de procesamiento necesario a el proceso o los procesos que hacen la toma de decisión del vuelo, la toma de decisión sobre los actuadores del vuelo, de los aleroncitos. Entonces es un sistema de tiempo real que se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar y tiene que estar preparada. La planificación de procesos, por ejemplo, tiene que estar preparada para poder dar respuestas inmediatas al problema en cuestión y dejar para después lo que no es totalmente necesario, lo que no es crítico, ¿sí? Entonces tiene que estar preparado para eso. Aceptar ciertos parámetros especiales para que pueda dar respuesta inmediata. Trabajan de otra manera esos sistemas, ¿sí? Bueno, sistema multimedia tendrá otro propósito, será un sistema operativo totalmente dedicado a algo en particular. Hacer la reproducción del DVD y sacar el sonido por acá y el video por allá y listo. Y después los dispositivos móviles, bueno, también es un sistema operativo para eso, ¿no? Digamos, no,
es difícil meter un sistema operativo de propósito general de una computadora en un teléfono, ¿sí? Bueno, y así podríamos tener algunos otros, ¿no? Qué sé yo, no sé, los autos tienen software por todos lados hoy. Bueno, esos son otros sistemas también que están ahí y tienen un propósito en particular. Bueno, chicos, esto fue a grandes rasgos una visión, un panorama de sistemas operativos. Voy a pausar un cachito, permítanme la grabación de esto. Che, es increíble que Meet no tenga un... Cuando cortó el video, la verdad que no hubo nunca ni un Nunca más delay, nada. No se cortó para nada. Y sí, lo que pasa es que éramos 3 haciendo un upstream de video en 6 megabits. Bueno, detengo un cachito la grabación.